y por si alguien quiere visitar luego lo que hemos comentado. Bueno, bien. Veníamos de citar lo que se comenta en este pasaje del primer capítulo de Conversaciones que venimos considerando. Me refiero a esa idea comprobada en la clínica de que en el juego se posibilita que el elemento simbólico significante comience a circular. Y de hecho, en las viñetas clínicas que hemos comentado hasta aquí, ¿no?, las que nos han comentado Daniela, Belén, Regina, tuvimos oportunidad de ver justamente esa comprobación de cómo en algún momento en la consulta hay un elemento que comienza a circular, un elemento que nosotros denominamos simbólico o significante. Y conversamos en nuestra reunión anterior respecto a que es menester que para que esa circulación sea posible, algo esté en falta y que esa falta sea sostenida desde quien se pone allí en juego, para el caso, justamente quien recibe la consulta. Y que se ponga en juego, también comentamos, que implica la posibilidad de otro tipo de inscripción, de aquello que el niño o la niña estaban tratando de leer. Lectura que, según comentamos, habitualmente el niño o la niña la efectúan con su propio cuerpo, con su propio imaginario. Esto es lo que nos aporta Fuckelman, como una idea. Buen día, Jimena. Buen día. Recién comenzamos, ¿eh? Bueno, y que un niño o una niña estén jugando supone que se entienda por parte de quien está ahí, reconociendo eso como juego, justamente supone que haya un reconocimiento de ese juego, un reconocimiento que, según Fuckelman nos comenta aquí en Conversaciones, viene del otro con mayúsculas. Y me parecía interesante que hagamos pie en esta referencia al otro con mayúsculas, porque es un término que forma parte de la enseñanza lacaniana. Enseñanza lacaniana a la cual Fuckelman nos lanza de un modo casi traumático en el libro. Sin contemplaciones para con nosotros los lectores. Entonces, como mi propósito no es redoblar ese trauma, ni redoblárselo a ustedes, ni redoblármelo a mí, más bien proporcionar un contexto de las cosas que vamos comentando y en lo posible articular esa enseñanza con la práctica nuestra. Vamos a hacer alguna referencia a cómo se ubica este concepto de gran otro, que es una invención de Lacan. Entonces, el gran otro. Este gran otro podría decirse que se origina en lo que Lacan entiende como una relación entre sujetos, una relación intersubjetiva, y acá noten una sutileza porque aquí no nos estamos refiriendo a individuos o a personas, sino a sujetos, lo cual implica que en el término sujeto ya está incluida la noción de inconsciente, que ni el término persona ni el término individuo alcanzan a subsumir. Sí, el término sujeto, según lo entiende esta perspectiva lacaniana. En esa relación de sujeto a sujeto, lo que comienza a transmitir Lacan es que no hay reciprocidad, no hay una equivalencia en esa relación de sujeto a sujeto, sino más bien una disimetría.
Y ahí aparece la necesidad de encontrar una determinación de esa relación en otro lugar, que no sean los sujetos mismos, y ahí es donde aparece justamente el otro con mayúscula, como ese término que atañe al lugar de la palabra, al lugar del lenguaje, al lugar de la estructura, digamos, al hogar de todas las determinaciones de estos sujetos que estarían relacionándose. Voy a tratar de simplificarlo con un ejemplo, ¿no? Aunque los ejemplos tienen siempre ese riesgo de, bueno, de evaluar un poco el concepto, pero vamos a tratar de hacer una ilustración sobre este otro con mayúsculas. Una aproximación, por supuesto. Supongamos que ustedes tienen que ir a una audiencia judicial. Dios quiera que no. ¿No? Pero supongamos que les toca. Esa escena tan temida, en cualquier orden de la vida, ¿no? Porque ya estar en un proceso judicial implica como empezar a cumplir una condena. No importa si uno fue condenado, ya estar en el circuito judicial es una especie de condena. Bueno, supongamos que ustedes concurren a una audiencia, a un juzgado, y entre otros personajes, allí está el juez o la jueza, está en un juzgado de familia, ¿no? Donde quizás es más habitual encontrarse con alguien más afable, ¿no? Que las recibe de manera cordial e incluso les ofrece, ¿no? El puñito, ahora el uso actual, para saludarlas. Ustedes podrán decir que ahí saludaron a otro con minúscula, porque estaba allí una persona con la cual se dio una reciprocidad en ese saludo, en esa consideración. Pero resulta que ustedes ahí no se dirigieron solo a una persona, sino que esa persona, ella misma, está portada, investida por la judicatura. Y ese lugar de juez o de jueza representa justamente una posición, una función que atañe a los personajes que en ese contexto se presentan. Función y lugar que forman parte de un contexto que trasciende el encuentro personal y que le da un sentido a esa reunión. Entonces, en la persona de ese otro con minúscula, ustedes inevitablemente se están dirigiendo al otro con mayúscula. Está en esa relación de sujeto a sujeto presente el otro con mayúscula, que no es nada más ni nada menos que un lugar en el lenguaje. Y noten ustedes que en la función que les concierna, ya sea una función parental, docente, terapéutica, también ustedes están invistiendo, representando un lugar en el lenguaje. Con lo cual están dándole cuerpo a un otro con mayúscula, o sea, a un orden que como personas a ustedes las trasciende. Esta distinción es muy útil porque nos permite no dejar de tener en cuenta que no todo transcurre en la escena de la conciencia. No todo transcurre en la escena del yo. Y eso es lo que el psicoanálisis ha venido a testimoniar, lo hemos reiterado. El yo no es dueño en su propia casa. Y Lacan
a esa escena imaginaria del yo la ha hecho subsidiaria de otra lógica, que es la de otra escena que él denominó simbólica. Una dimensión simbólica que además nos confronta con otra complejidad que es la dimensión de lo real, sobre lo cual ya Conversaciones también nos va a obligar a abordar. Por ahora diremos que en toda operatoria simbólica se produce inevitablemente un efecto de exclusión, de efectos inesperados, que retornan desde otra dimensión que ya no podríamos caracterizar meramente como imaginaria o simbólica. Con el cuidado del caso, vuelvo a tratar de ejemplificar esto. Vamos a pensarlo así. Sobre esta constitución del sujeto, que ya hemos conversado con ustedes, una constitución que no es tal sin el reconocimiento en el otro con mayúsculas, sin esa inscripción, en alguna oportunidad seguramente podremos conversar sobre la temática del racismo, una temática candente. Si hablamos del racismo, esto nos va a llevar inevitablemente a la problemática del inmigrante, del extranjero, de aquel que representa de algún modo la alteridad. Ahora bien, ser un inmigrante, un extranjero, para el psicoanálisis es el estatuto mismo del sujeto. En tanto, ese lugar del sujeto, tal como venimos comentándolo, está definido porque su lugar, su hogar, está en el otro, con mayúscula, que es el país extranjero, se podría decir. El otro, con mayúscula, que es este país extranjero, en realidad es el país natal del sujeto. Ahí tenemos una paradoja. Con lo cual, lo que se pone en tela de juicio, como ustedes verán, es el círculo de la identidad de este sujeto. Podríamos decir que en la constitución del sujeto la identidad consigo mismo está excluida. En tanto, esa identidad se constituye en otro. Lo cual, de algún modo, nos fuerza a nosotros, los sujetos, a buscar esa identidad en los grupos, los pueblos, las naciones, los clubes de fútbol. Si hay una búsqueda, una experiencia respecto de la identidad y de esa búsqueda que nosotros quizás a veces sin darnos cuenta llevamos a cabo, si hay una experiencia respecto de la identidad es porque hay algo que de modo radical no es idéntico a sí mismo, y eso es el sujeto. Ahora bien, tenemos discursos como el científico que tienden a uniformar a los sujetos, a universalizarlos. Y también tenemos discurso capitalista que tiende a globalizar, tal como está planteado en esta época. De resultas de estos discursos, como un efecto inesperado, podría decirse que de repente aparece gente desesperada, viva o muerta, en las costas, en las playas de los países desarrollados. Gente que a riesgo de su vida, sin nada que perder, huye de la miseria, del hambre, ¿no? De la enfermedad de los países subdesarrollados.
un subdesarrollo que está señalado e indicado y establecido por esa escala que establece la ciencia del capitalismo respecto a quiénes son los desarrollados y quiénes no. Entonces ahí tenemos como quizás una ilustración de cómo lo excluido de ciertos discursos retorna desde lo real bajo esta forma. Hace un par de años me contaban Cristiano Ronaldo, el futbolista del Real Madrid, que en ese momento que juega en Real Madrid. Estos futbolistas de la élite europea que son millonarios. Bueno, Cristiano Ronaldo tenía una isla propia en el Mediterráneo. Y según parece, en la playa aparecieron cadáveres de esta pobre gente que se lanza al mar en busca de un porvenir. Entonces nos encontramos ¿no? con esta disimetría, con estos efectos de una manera, lo escandaloso que puede ser el desarrollo en ciertos niveles, ¿no? Y lo que inevitablemente va retornando como efectos de esa civilización que tiene una contracara que es la barbarie, sin ninguna duda. Bueno, cierro este paréntesis respecto al otro con mayúscula. Ya tendremos oportunidad de avanzar un poquito más sobre ese tema, pero es a propósito justamente de las situaciones judiciales y sobre lo que hemos venido considerando respecto al reconocimiento de un juego como un juego y de un más allá del juego, un reconocimiento que justamente viene de un otro con mayúscula. Es a propósito de esto que les quería contar lo que me transmite una colega colombiana con la cual hemos tenido oportunidad de poner en diálogo el psicoanálisis con diversas temáticas forenses. No recuerdo si yo he tenido oportunidad de conversarlo con alguna de ustedes, esta anécdota, pero me pareció que venía al pie justamente para este momento que estamos acentuando, enfatizando este reconocimiento de un juego como tal y un más allá del juego, que corre por cuenta del otro con mayúscula, que en el caso de la infancia, ese otro con mayúscula, digamos, corresponde a la función parental, la que inviste esa función del otro con mayúscula. Bueno, esta colega me comenta que en el marco de un organismo en el cual ella se desempeña, que se llama Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que está dedicado a la prevención y protección integral de la primera infancia y de la adolescencia, en ese contexto, esta colega recibe la consulta por el caso de una niña que contaba con 8 años de edad y la fiscalía se encontraba investigando penalmente un presunto abuso sexual por parte de un adulto del cual había sido víctima la menor. Entonces el requerimiento con el cual llega a esta institución era la de que esta colega tomara testimonio, tanto de la familia como de la pequeña. En una entrevista inicial, la madre de la niña le comenta a la psicóloga que poco tiempo atrás había comenzado a observar en su hija una serie de cambios. La niña, en una actitud absolutamente inusual, empieza a pedir llorando, en un llanto que la madre interpreta como de rabia y dolor, le pide que quiten de la habitación la decoración de princesa que tenía. E incluso la nena misma había intentado arrancar de manera violenta esos decorados que hasta hace poco tiempo
formaban parte de su hábitat en el cuarto. Y también para la misma época la madre había empezado a observar otra conducta altamente llamativa, y es que la hija tomaba las muñecas, las desvestía, las descuartizaba, le quitaba la cabeza, las extremidades. Bueno, el encuentro con los progenitores y con la niña permitió la reconstrucción de lo acontecido, con lo cual se comprobó efectivamente la ocurrencia de una situación de abuso, en una situación muy puntual por parte de un mayor ajeno a la familia. Les cuento brevemente, la tía de la nena la había llevado a visitar a un amigo de esa tía. La tía estaba hablando con esa amiga, con ese amigo, la nena estaba por ahí jugando, recorriendo el lugar, y de repente va hacia un sector, en un cuarto, hacia el fondo de la casa, donde estaba el abuelo de esta persona, amigo de la tía. Y ahí había ocurrido esta situación de abuso. Bueno, es como en un breve descuido de la tía ocurre esto. No voy a avanzar sobre otros detalles, solo les comentaré que en el marco de un proceso judicial se pudo establecer que el delito había ocurrido, se llega a un juicio y hay una condena del victimario que termina en la cárcel. A propósito de esto, ¿no? Es muy difícil que un nene o una nena cuenten sobre un trauma. Pero lo que sí vamos a encontrar más habitualmente, si abrimos las vías adecuadas, es que haya un juego en que un muñeco o una muñeca sufren tal o cual percance. Es decir, la marca en el plano del juego, que ya no es simplemente la marca en el cuerpo, sino la marca en el cuerpo puesto en juego y sostenido en el espejo. Ya hemos avanzado un poquito respecto a qué entendemos por espejo en el plano lúdico, ¿no? Espejo, pantalla, barrera. En esta infancia afectada por un acontecimiento traumático, que incluso no hace falta que sea tan grave como el que hemos comentado, puede tratarse de un pequeño accidente en la calle o en la escuela, la imagen del cuerpo en el orden del juego va a dar carácter de legibilidad a lo acontecido. Luego se verá, por supuesto, quién se dispone a leer eso que se empieza a volver legible, visible, mostrable. En el caso que hemos comentado, se da una circunstancia muy particular, porque la madre comienza a observar una serie de comportamientos de la nena que ella interpreta como un exceso. Algo que en los parámetros en los cuales venía la actividad de la niña supone como algo de más. Al menos un exceso para lo que la familia podía interpretar como conductas habituales de la nena respecto a los juegos. Y más allá de que descuartizar a la muñeca o romper el decorado de princesa puede ser un juego, en este caso la madre interpreta que en esa actividad hay algo del orden de la desmesura. Y señalo esto porque es interesante que nosotros comprobemos cómo esta percepción del mayor, donde le da un carácter legible a esto,
esto que se ha vuelto visible, no implica que entienda qué es lo que está ocurriendo. Y a su vez, tal como hemos comentado, la imagen del cuerpo de la niña está leyendo algo. La imagen del cuerpo de la nena está leyendo algo. Digo, en la línea que comentamos sobre estos cuerpos de la infancia, imágenes del cuerpo de la infancia que pasan a ser las marcas que los determinan. En el caso de esta nenita, que despachurra la muñeca, ¿no? y pide que le saquen la decoración del cuarto, la mamá justamente es la que advierte algo excesivo que se va marcando sobre la escena del juego, sobre algo que se ha puesto en cuestión en el más allá y en el más acá de ese juego como barrera, pantalla, espejo. Entonces, insisto, si la mamá comienza a ver algo, a leer algo, en lo que la nena pone en escena, lo hace porque hasta ese momento lo que podía ubicar como juego ya no lo interpreta como tal, ya nota como una discordancia. Una discordancia lo suficientemente significativa como para movilizar a la mamá a hacer una consulta. Y agreguemos, también para nosotros es una discordancia que la mamá no sepa ahí qué es lo que está pasando. Eso también es una discordancia en esta escena. Y acá digo, no porque las mamás deban saberlo todo, ¿no? Por supuesto, pero en general esperamos que los padres, lo hemos dicho, que los padres sostengan lo que no saben, apuntalen lo que no saben sin que su angustia por lo que no saben se traspase a la escena del juego, porque en ese caso el juego se interrumpe. Pero decíamos, es muy difícil que un nene o una nena cuenten sobre un trauma, pero encontramos justamente estas marcas en el juego. Y acá tenemos varias perspectivas en este ejemplo. Una de ellas atañe a cómo, habiéndose constatado lo que podríamos caracterizar como un rasgón en la pantalla protectora de la escena lúdica, los adultos proceden a inscribir eso. Y ahí tenemos una secuencia que va de la mamá advirtiendo algo que no puede alcanzar a significar. Probablemente la nenita ya había comenzado a dar indicios que al principio no son perceptibles, son más sutiles, ¿no? Y en la medida que no se hacen visibles, no se inscriben para los mayores, esos indicios van siendo mucho más evidentes, pasan de la sutileza a algo más evidente. Van increyendo, ¿no? esas señales hasta que se torna inevitablemente visible. Entonces, en ese límite en el cual los papás encuentran esta discordancia, se angustian, ahí van a consultar y ahí lo que se constata, evidentemente, se encuadra en la figura de un delito gravísimo, ¿no? que vulnera los derechos de la infancia y que deriva luego en un proceso judicial. Estas son las circunstancias que atañen a cómo los adultos inscriben este suceso, que por lo pronto son las que nosotros esperamos en casos tan graves. Esperamos, ¿no? que los adultos tomen las cartas en el asunto, inscriban, en este caso recurran a la justicia. Pero otra cuestión a tener en cuenta es cómo esto se inscribe en la niña misma, en la adolescencia. Digo, porque el problema para nosotros es que cuando nos encontramos, a ver, con estos sucesos es constatar
que efectivamente los adultos hicieron lo que tenían que hacer en este caso, porque hay casos en los cuales no proceden a inscribir de este modo como uno espera que lo hagan, que es recurriendo al marco de la ley, para que enmarque esto. Pero aún así, lo que nosotros ahí también tenemos que tener en cuenta es que este acontecimiento, que siguió el curso más esperable de parte de los mayores, no va a dejar de ser resignificado por la niña a partir de la adolescencia. Y ahí ya vamos a tener que contar con lo que la niña misma pueda tramitar respecto de este suceso. Que por supuesto hace diferencia que los mayores hayan procedido así, por supuesto, para esa tramitación futura. Pero de todos modos, la niña no queda ahí eximida de ella misma en la adolescencia tener que anudar este acontecimiento que justamente tuvo un carácter de interrupción de un juego, porque la pone en contacto con esas dimensiones que nosotros esperamos que no avancen sobre la escena del juego, que son la sexualidad por lo pronto y la muerte también. Y por otra parte tenemos la dificultad nuestra cuando nos encontramos con situaciones graves. Digo, la dificultad nuestra como profesionales. Porque ahí, en el caso de la recepción que hacemos de casos graves, y no me refiero solamente a estos, sino a casos, bueno, donde hay, no sé, una escena de la infancia comprometida de tal manera en la cual se nos hace evidente que hay dificultades serias. Ahí el problema para nosotros es que tenemos que trabajar con lo que para nosotros mismos no ha sido suficientemente transcripto en términos de fonación. Es decir, tenemos que trabajar con lo que para nosotros es traumático. Esa es la dificultad fuerte. Y acá no me estoy saliendo de conversaciones porque justamente es una línea que Foucault ha transmitido en su enseñanza. La dificultad que supone para nosotros trabajar con casos graves, porque esto implica que nosotros mismos tenemos que ponernos en contacto con lo que ha sido traumático para nosotros. Y poder traducir eso. Y que ha sido traumático significa que no ha podido ser transcripto en términos de fonación. ¿Y por qué de fonación? Porque habitualmente cuando la dificultad es excesiva, quizás nosotros como profesionales nos tiramos hacia el diagnóstico de la visibilidad y decimos, ahí pasa tal cosa, allí está pasando tal otra, y ya está todo dicho. Lo que sacamos el ámbito del querer decir, que estaría en los términos de la fonación del querer decir. ¿Qué implica este querer decir? El querer decir implica que estamos incluidos nosotros mismos en ese querer decir. Porque si esto quiere decir algo, la pregunta es ¿para quién? Y para mí que estoy ahí, atendiendo a tal niño o a tal niña. Entonces yo estoy incluido ahí en el concepto de inconsciente. Si me ubico en este querer decir. Entonces, ahí tenemos un problema, porque si para mí es traumático, en realidad lo que voy a hacer es querer salir disparando más bien, en general. Y si me fui, irme implica justamente ir hacia el diagnóstico de la visibilidad, ¿no? Si me fui, ahí lo que estoy excluyendo es el querer decir. Bueno, hasta acá lo que le quería comentar en este pasaje que estamos analizando de conversaciones,
Si les parece, abrimos los micrófonos para conversar un ratito antes de ir a la pausa. Bueno, nos hemos quedado mudas. Yo me quedaba pensando en esto último. Ajá. ¿No? Esto del diagnóstico de visibilidad. O sea, me queda duda, mucha pregunta. Digo, en esto que para el terapeuta o el analista puede resultar traumático, una forma de huida es el diagnóstico de visibilidad. ¿Entendí más o menos bien? ¿De eso se trata? Acá tenemos una perspectiva propiamente Fukelmaniana. Porque cuando Fukelman era interpelado respecto a ciertos diagnósticos considerados graves, él más bien tendía a pensar que había que pensar en el diagnóstico del analista o del profesional. Más que en el del padre. O sea, ahí él tenía una apuesta fuerte en la que yo coincido, que es la de las dificultades del lado del profesional. Para poder inscribir eso como juego, aun cuando sea gravísimo, para inscribir eso como juego. Yo les conté, creo que les conté, podemos reiterarlo, pero ese ejemplo de la kriptonita. ¿Te lo conté? ¿No? Acá Jimena dice que no. Yo no lo he ¿No? escuchado. Bueno, en una oportunidad está Fukelman en un hospital dando una charla y le pregunto, bueno, él ahí comentando su concepción respecto de la puesta al juego. Y alguien le dice, bueno, pero si usted está en una sala hospitalaria con un niño que se está muriendo y lo están transfundiendo al nene, que está en una enfermedad terminal, ¿ahí qué hace? Entonces él responde, bueno, seguramente voy a estar tentado a maternizarme, que es contenerlo, abrazarlo, pero si por acaso puedo evitar esa tentación, yo le diría al nene que le están transfundiendo kriptonita. Hasta el último momento ubicaría esa escena como una escena del juego, ¿no? Para que quien quede ubicado allí sea un niño. Aún, fíjense, en esa escena que para nosotros, para cualquiera de nosotros, para él mismo, resultaría impactante. Pero asimismo, ahí creo que nos reenvía a nosotros justamente a situar esos puntos en los cuales nosotros mismos hemos sido objeto de satisfacción parental, porque de eso ninguno de nosotros hemos zafado, y sí, y cómo hemos podido cada uno de nosotros retomar en activo esos lugares donde hemos sido objetos de goce
porque en la medida que podamos retomar en activo esos lugares, vamos a poder estar más prestos a entregarnos nosotros como objeto en el juego. Entonces, ahí estaría sustentado, Belén, esta idea de si nos quedamos en la etiqueta de un diagnóstico, ahí nos quedaríamos como en un lugar donde nos quedamos mirando y en esa mirada quedamos afuera. Si es posible traducirlo en términos de la voz, ahí incluimos un querer decir, y el querer decir está inevitablemente incluyendo a quien está allí en esa escena, porque quiere decir para alguien. Ahí está el otro con mayúscula, ofreciendo un lugar de inscripción y dando un sentido, un significado. Y también dando un sentido, un significado, implica también poner un límite para que quede ubicado el sinsentido. También. No, porque no todo es sentido y no todo es significado, pero solamente desde un sentido y un significado podemos establecer esta delimitación entre lo que tiene sentido y lo que no. Supóngase, hay un aspecto de la pandemia que no tiene sentido, es un sinsentido. Bueno, con ese sinsentido nosotros nos estamos arreglando como podemos. Cada uno hace lo que puede respecto de eso. Bueno, ahí tenemos como uno de los ejes de la transmisión de Fukelman, que para mí además es bastante original. No lo he encontrado planteado así en otro lado. No lo he encontrado. Por eso me parece que esta perspectiva respecto de cómo se ubica la infancia, el juego, me parece que es muy original y que tiene rigor y que está sustentado además en la clínica. Porque yo creo que ustedes deben, en los textos que estamos avanzando en los conceptos, deben poder articular lo que ocurre en la clínica. O lo que ustedes también escuchan que ocurren en otras escenas, en otros abordajes y otras prácticas, y lo que resulta de eso. Yo me estaba preguntando en esta última reflexión, tomando el hilo de lo que se está planteando, en estas tensiones entre lo real y lo simbólico, y este ejemplo de la kriptonita, si hay una línea muy fina de esto de lo simbólico, si en realidad uno está negando la realidad, ¿no? Es decir, bueno, realmente, aunque sea dura, esto es lo que está pasando. Y cómo desde alguna palabra, alguna mirada, a pesar de lo que estás pasando, ¿sí? Y en esto quizás podemos discutirlo, sí tomar una actitud de envoltura frente a una situación durísima, como es el ejemplo de la kriptonita. Entonces, ¿cómo eso se pone en tensión en una situación tan concreta como es el mismo ejemplo, ¿no? Me hago preguntas porque justamente los procesos simbólicos se inician en la transformación del objeto real en simbólico, ¿no? Y a su vez, ¿qué tanto de la realidad tan cruda uno puede transformarla? Y si es necesario hacerlo. Y al mismo tiempo, como el juego permite digerir estas situaciones, ¿no? No sé,
es como una cosa va llevando a la otra. Me hago esa pregunta. Y otras cosas que fui reflexionando en esta propuesta de la charla, de estas conversaciones, es como ese otro, en palabras mayúsculas, va también tomando significado cuando vas respondiendo más detalladamente, más puntualmente, más afectivamente, más en el centro de la escena de lo que necesita ese otro que está reclamando esa presencia. Cuando hay uno, y esta simetría, a mí me gustó mucho esto que vos dijiste, Miguel, al principio, y cómo se va construyendo esa simetría. Primero hay una relación asimétrica, pero cuando ese otro entra en un camino de poder responder al deseo, de poder responder al acompañamiento, de responder a esa necesidad, quizás pensando en un bebé, que es una necesidad básica de contención, de envoltura, de alimentación, ese otro para ese bebé va tomando un significado más particular y va tomando como ese otro en mayúsculas que vos decías. Eso me parece que uno lo puede después transformar, ese otro en mayúscula, en diferentes situaciones de la vida cotidiana, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel cultural, a nivel político, a nivel socioeconómico, ¿no? Como ese otro que va atendiendo a estas necesidades internas, que son de todo tipo, que uno tiene, va configurándose. Y después, tomo otro punto y con esto termino, esto que vos, el ejemplo que pusiste de la cultural, de la, de las diferencias culturales, se me fue el nombre de la... ¿De la alteridad? No, de las diferencias sociales cuando un extranjero quiere a otro país. Se me ha ido el... De los identidad. inmigrantes. No. En la construcción de la identidad. El racismo. El racismo. Ahí está, gracias. Ahí salió. El racismo, ahí está. El racismo salió. Bueno, con relación al racismo, me hizo reflexionar otras cosas. Yo leo una autora que es una teoría que ella tiene en construcción particularmente, y ella en un principio, cuando he leído sobre los desarrollos del desarrollo psicomotor, ponía como mucho énfasis en el vínculo de apego, como que el vínculo de apego era el constituyente y entraba en un proceso de identidad, de personalismo, de subjetividad, con este otro que le iba dando diferentes características, y ese vínculo iba definiéndose a través del contacto con el entorno, del equilibrio postural, de la seguridad afectiva, porque ese otro iba como tomando un camino dentro de la construcción de esta subjetividad. Hoy, esa autora, que tiene una teoría en proceso, ¿no?, dice y pone más énfasis en el entorno social, porque ese vínculo en realidad se va creando dentro de un entorno muy particular, ¿no? Entonces este orden simbólico que aparece desde lo cultural, desde lo social, desde un proceso histórico particular, va constituyendo en estas otras características. Y entonces digo, cómo hay algunas infancias que a través del juego en realidad nos van dando pautas de lo que va pasando en sus grupos familiares más reducidos. Y ahí creo que focalizo mi atención actualmente, porque las infancias hay momentos que la pasan muy mal. Y en la sala de psicomotricidad hay a veces este registro, es un lugar para divertirse. Ojo con esto. Y entonces, porque el correr y reírse a veces no da cuenta
de que algo maravilloso está pasando, sino algo muy grave. Y después relacionaba este ejemplo que vos trajiste, Miguel, del abuso sexual, si el mutismo selectivo o el mutismo en general, no el selectivo, el mutismo, a veces tiene que ver con estas facetas que la niñez va mostrando, ¿no? Entonces, bueno, me quedaron dando vuelta algunas preguntas también, no quiero ser más extensa de lo que he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Hay muchas aristas en lo que comentaste. No vamos a tener tiempo para recorrerlas, pero respecto al racismo, justamente, lo que pone en cuestión es el odio. ¿Qué es lo que se odia en el otro? Y el fundamento de ese odio que quizás está vinculado a lo que odiamos en nosotros mismos, que es esa alteridad constituyente, la nuestra, donde hemos sido objetos de goce, inevitablemente, eso nos ha constituido, y cómo de alguna manera el racismo implica muchas veces el odio a cómo goza el otro, al modo de gozar del otro, al modo que goza en su lengua, en su vestimenta, en su cultura, en su folclore. Bueno, pasa en las parejas también, ¿no? Vieron que a veces lo mismo que enamora inicialmente, que es cómo goza el otro, por ahí le gusta hacer música o tiene una actitud más, qué sé yo, más distendida respecto del trabajo, es más libre. Eso que enamora a veces después constituye los motivos de la separación, ¿no? Donde finalmente el modo en que el otro goza termina siendo el fundamento de que no quiero estar más con vos. El problema ahí es que justamente la ciencia y el capitalismo, en ese programa que tienen de uniformidad de los sujetos, es como si nos propusieran que todos gozáramos de la misma manera, ¿no? Proponen una uniformidad del goce. Y frente a eso los sujetos, bueno, por lo pronto se rebelan, retornan efectos inesperados de ese intento de uniformar el goce, y asimismo esa uniformidad ha devaluado, subestimado los goces de ciertos grupos vinculados a tradiciones, a linajes, a una sabiduría ancestral, ¿no? Que ustedes podrán ver quizás ahí mucho más de cerca en Mendoza, en algunas comunidades, más que acá nosotros en Buenos Aires, que es una ciudad en la cual justamente toda esa sabiduría regional está excluida. Y como a veces esa sabiduría regional sigue siendo eficaz simbólicamente, y a veces más que la ciencia, en algunos casos, porque justamente no deja de considerar este goce que está fundamentado en esa tradición, ¿no? Que tiene que ver con la dimensión simbólica, con el lenguaje. Van a encontrar en conversaciones más adelante un ejemplo que damos justamente de una experiencia en Potosí, Bolivia,
donde ¿no? la doctora de Gainza encuentra algo de esto, ¿no? Como de una problemática que acá en la ciudad nosotros caracterizaríamos como un síntoma en la familia, un niño tomado como objeto, resuelto en esa zona por una serie de ritos y de participación de la comunidad, donde eso se resuelve, pero se resuelve porque justamente esa tradición puede manifestar algo de cómo goza la gente de esa zona, cuáles son los goces, y tomar algo del goce de cada uno. Algo que, insisto, tiende a perderse en estas otras zonas en las cuales más bien predomina este discurso científico capitalista donde, digamos, prima el anonimato, de alguna manera, ¿no? Y el corte y la desvinculación con estas tradiciones. Por eso fíjense que de la mano de la globalización, que ha sido algo que se ha impuesto desde el consenso de Washington para acá, lo que van surgiendo como efecto es justamente la xenofobia, la constitución de grupos que reivindican de manera radical su autonomía y su nacionalismo. Es una reacción, es una respuesta a ese intento de globalizar algo, ¿no? Como de uniformar algo para lo cual no hay ninguna uniformidad posible, pues cómo goza cada uno. Que con lo que nosotros nos encontramos en la consulta. Ustedes se encuentran justamente con cómo goza cada familia, cómo goza cada padre. Y sobre eso no hay nada escrito. Depende de cómo aborden ustedes el caso, ahí leerán e inscribirán, pero eso no está escrito en ningún libro. Bueno, si les parece hacemos la pausa aquí para después escuchar el comentario de Daniela, ¿sí? Paramos 10 minutos. Muchas gracias.